¿cierto? Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, la pregunta de arriba dice, what do you do? Y la pregunta, No se le tiene que poner el do. no, ahí no. Esta es una de las que rompe, donde rompen la regla, la respuesta, ¿ok? Pero una obvia razón es, yo soy un estudiante, no vas a decir, yo hago estudiante, no, yo soy estudiante, I am a student, ¿ok? Esa es la razón. Muy bien, so, vamos entonces a checar algo antes de que pasemos a aprender cómo preguntar qué haces tú, o sea, cuál es tu ocupación y qué hace tu hermana, qué hace tu mamá, qué hace tu papá, qué hace tu tía, qué hace tu hermano. So, vamos a preguntar eso. Es como pues decir what do your mom? ¿Qué hace tu mamá? Muy cercano, Fernanda, muy cercano. Ahorita vamos a aprender a ello. ¿Cómo sería, Carmen? What do you does? Your mom. Ok, bastante cercano, pero hoy usamos what do you does. What do you does? Entonces, si yo quiero preguntar qué hace tu mamá o a qué se dedica tu mamá, vamos a preguntar así. What? Voy a dejar el espacio y vamos a decir your mom do. Pero en ese espacio vamos a poner una palabra. Vamos a ver si Jimena nos puede ayudar. ¿Qué palabra pondrías aquí, Jimena? En ese espacio que quedó. No sé, teacher. No Es que, sabemos. Pero es que pensé que era lo de das con she o exacto, he. exacto, eso es. What does? What does your mom do? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de mom, estamos hablando Ella. de Su ella, mamá. ¿ya? Y con ella utilizamos justamente la palabra. Does. En cambio, con you utilizamos la palabra Do. do. All right? So, ya la tenemos prácticamente. En dos era también, el nombre era también dos, ¿verdad? Sí, claro. Es, Mientras que se refiriera a él se iba a decir das, pero mientras cuando te preguntaran a ti se refirieran a ti se diría do. ya le cambié la palabra. En lugar de mom, le cambié a that. Y si le cambiamos a that, es como si estuviéramos hablando He. de he. Entonces, es la misma regla que aplica para she o para he. Y aquí sería, Teacher. yes. Entonces, por ejemplo, ¿qué es eso? Sería what does it do o no? No, porque esto es para ocupación. ¿Ok? Si Ah, quieres ok, ok. preguntar, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Nosotros ya lo vimos, recuerden, en la lección número 2, que lo vamos a volver a ver próximamente de forma expandida. Si tú quieres preguntar, ¿qué es eso? Preguntamos, aquí voy. What is? What is that? ¿Ok? Eso significa, ¿qué es eso? What is that? Tienes algo en la mano, ¿no? Y te lo estás comiendo y la persona que te ve, por curiosidad, te va a preguntar, what's that? Oh, this is an apple pie. Apple. Yeah, this is an apple. Very good. This is an apple. Muy bien. Recuerden, cuando respondemos a esta pregunta, nosotros respondemos de dos maneras. Puede ser así. This is an apple. O simplemente, manera más rápida, it's an apple. ¿Ok? O como dijo Fernanda, apple. Derecho. A lo que vamos. Apple. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Lo vamos a volver a ver. Yes. De hecho, esta palabra no la vimos la ocasión que estudiamos. ¿Qué es eso? Preguntamos de esta manera. What's this? ¿Recuerdan? What's this? It's a pen. What's this? It's an English book. What's this? It's a hairbrush. Right? Y de hecho lo hemos visto cuando les pongo el vocabulario de lugares y cosas. What's this? It's a church. What's this? It's a bike. Backpack. Yeah, it's a backpack. Okay. So, but don't worry, we're going to see that again. Vamos a volverlo a ver próximamente. Yes. Casi todo lo que vemos lo revisamos y expandemos un poquito, right? Okay, so here we go. We're going to look at some vocabulary right now, please. So take a look at this. What do you do? This is vocabulary. Now I'm going to take you to where
the vocabulary. Es de bingo de recordar. Not this time. Esta vez no, Fernanda. Vamos derecho al material para que Ah. podamos abordar toda la hora. Hoy no jugaremos. Ok. So, let's have a look at these vocabulary words. Y eso está con nuestro material de la unidad y vamos a revisar rápidamente. Manager. What is the meaning of manager? Manager means gerente, all right? It can be a bank manager, a company manager, or a business manager. Right. Accountant. De hecho, lo acaba de mencionar Carmen. Accountant es contador o contadora. My aunt is a counter. Okay, your aunt is an accountant. That's cool. Bellhop. Bellhop is botones. Oiga, teacher, ¿qué tiene que ver gerente, contador, botones? Botones se le llama al chico que toma tus maletas del coche, del auto, hacia adentro del hotel, cuando llegas al hotel, ¿cierto? Eso es un... Yeah, un maletero. Yes, that's right. Es un bellhop. Cashier. Cashier es un cajero. ¿Ok? Cajero me refiero a la persona que trabaja en el supermercado y a la que pasa las cosas por esta máquina lectora de precios y chic, 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 y al final te dice son 5,000 pesos y uno se va de espalda. All right, good. So, cashier, good. Front desk clerk. Front desk clerk es un recepcionista demostrador. Nos encontramos en hoteles principalmente o en nuestros consultorios médicos donde existen varios servicios, dentista, cardiólogo. Tenemos una front desk clerk. Uno llega con esa persona y te canaliza con el médico de ese centro hospitalario. ¿Ok? Front desk clerk. Host o hostess. Host es anfitrión si es varón y hostess es anfitriona si es niña. En los restaurantes regularmente tenemos una hostess, alguien que te da la bienvenida y te pregunta, smoking section or non-smoking section, área de fumar o de no fumar, ¿ok? Or by the window, or where would you like to sit, o dónde le gustaría sentarse. Ok, eso es un restaurante. Nurse, enfermera, nurse es enfermera. Office manager, como habíamos visto acá arriba, manager. Office manager es jefe de oficina, ¿ok? Es el que manda y no hace nada. No, sí hace cosas, right? Muy responsable de su trabajo, de lo que sucede en la oficina. Police officer, ¿ok? Es el término genérico, oficial de policía. Pero tú puedes decir policeman o policewoman, ¿ok? Si quieres ser más específico o específica respecto de que tengas que describir algo. Salesperson. Salesperson es un vendedor de tienda departamental. Si han ido a Liverpool, las chicas que te atienden y te preguntan qué te puedo ayudar, esa es una salesperson. Paramedic. Ok, paramedic es un paramédico. All right. Security. Security guard es un guardia de seguridad. Security guard, cuando lo decimos rápidamente, security guard es un guardia de seguridad. Server, server es el término para referirse a mesero o mesera, indistintamente. Server. Ahora, si yo quiero llamar al mesero varón, le digo waiter de forma específica. O si quiero llamar a la mesera, a la que es la chica, le digo waitress. Veamos la diferencia. Waiter, waitress. En inglés británico sería waiter and waitress. ¿Ok? So, muy de moda ahorita el inglés británico con la muerte de la reina Isabela. Server, yeah, so all England is really sad. They're crying a lot. Queen Elizabeth II. Right, Queen Elizabeth II just died this morning around 11 in the morning. That's when she passed away. She said goodbye to this world. Now, vendor es un vendedor de estos que andan de puerta en puerta o que están parados en la calle. Aquí cerca de la casa hay un elotero que se llama, bueno, vende elotes en la Jones Park, que es muy famoso en Coatzacoalcos. Él es un corn vendor porque anda en la calle. Vendor, a diferencia de el que vimos hace rato, que es salesperson. Este es dentro de la tienda y vendor es que anda en la calle. Firefighter, ok, firefighter, literalmente, fire es fuego y fighter, peleador. Es el bombero, el que pelea contra el fuego, all right? So it's un bombero. Teacher, Yes. ya me confundí. A ver. Porque dice firefighter, que es bombero, pero Así en es. una canción que está escrita en el inglés americano, dice fireman. También se puede. Firefighter
es el nombre genérico de la profesión, ¿cierto? Pero si tú te vas a referir que ese bombero es hombre, le vas a decir fireman. Ok, déjame escribirlo aquí. Fireman. All right. Y si es mujer, ¿cómo crees que le vas a decir? Firewoman. Exactamente, fireman, firewoman, pero andan todos de traje y cubiertos de la cabeza, pues no sé si es hombre o es mujer, entonces le digo, hey, Mr. Firefighter, come please help me, right? Le llamo por firefighter. Otra duda, teacher. Yes. Ahorita lo acaba de decir. ¿Por qué se le dice Mister? Ok, pues por respeto, por darle su lugar, por dirigirse adecuadamente a las personas. Al menos así me enseñaron. Y fíjense que en Estados Unidos lo usan mucho, en Canadá también. Yo supongo que en Inglaterra también. Las personas adultas se le dice madam o se le dice lady. A los señores se le dice sir. Yes, sir. Ok. Yes, sir. Señor. Ok. Eso es muy importante. Y aquí en México, ahora los chicos no es falta de respeto, pero ya es una costumbre. Oiga, mamá de Pablito, María, venga para acá, le quiero contar algo que hizo Pablito. Ya no decimos, oiga, señora fulana de tal. Lo he escuchado porque ahora sí me dicen los amigos de mi hijo, me dicen, Juan Carlos, ¿puede venir para acá? Además, no me dicen puede, me dicen puedes, right? So, no falta de respeto, solamente son estilos diferentes. Pero en Estados Unidos entonces sería Mr., right? Flight attendant, next one is aeromoza, flight attendant. ¿Existen hombres que son flight attendants? Sí los existen, right? En los aviones son esas personas que te atienden, ahora son hombres o mujeres. En el pasado eran solamente mujeres. Pero aquí no Sí. dice, aquí no se refiere a si es hombre o mujer, dice flight attendant, right? O sea, como police officer, que se refiere a todos. Exactamente, yes. Now, what is... Una pregunta. Fire attendant a la hermosa es la que te vende comida y siempre tú le pides café descafeinado, pero siempre te da para que te duermas. Esos que van en los aviones. Sí, es el personal de a bordo que atiende a todos los pasajeros. Ese es un flight attendant, ¿ok? Flight attendant. Yes? Good. So, to wear a uniform, usar uniforme, portar uniforme. Mucho ojo, la palabra para usar uniforme es wear. Y lo hemos visto cuando jugamos bingo, ¿ok? Hay un chico que está vestido de traje y decimos wear. La palabra es wear. Bien, vamos a la siguiente. Next one is to sit all day. Sit all day significa sentarse todo el día o estar sentado todo el día. Facility, facility se refiere a la infraestructura o a las instalaciones, ¿ok? Si yo voy a tu escuela o yo voy a tu hospital, digo, wow, the facility is really strong and beautiful. No me estoy diciendo que la facilidad es muy fuerte y bonita. Estoy Sí, diciendo pensaba que facility era facilidad. no, no lo es. Estoy refiriéndome a la infraestructura. Es una palabra engañosa para nosotros. Yes, ¿alguien habló, perdón? ¿Alguien dijo teacher o fue Fernanda? Fui yo, teacher. Okay, all right. Okay, good. So, to stand all day, estar de pie todo el día. Stand all day. To make a lot of money, ganar mucho dinero, como los futbolistas en México, los TikTokers, los YouTubers, they make a lot of money, all right? Increíble, hacen más dinero que un científico los TikTokers y YouTubers ahora, hoy en día. Work for significa trabajar para. I work for Pemex, I work for a drugstore, I work for a school, all right? That's Teacher, funny. le quiero decir algo que sé, que that's funny es como decir, pues se puede decir de dos maneras, de es gracioso o es extraño. Yeah. Si tú dices, that's funny, jajaja, ja, ja, te estás refiriendo que eso es divertido. Pero si dices, that's funny, te estás refiriendo que eso es extraño. Nada más al cambiar el tono de voz, la palabra funny puede pasar de divertido a extraño. ¿Ok? Yes. Oye, en la noche escuché unos ruidos en la cocina y no había nadie. Oh, that's funny. Eso es extraño, ¿ok? Se cayó mi hermanito en la cocina, se resbaló con el agua. That's funny. Y allí No. eso es divertido.
Depende No. del contexto, ¿de acuerdo? Yes. Bien. Teacher, Yes, Jimena. de hecho hay un TikTok como usted dijo, de que this funny, jaja, algo así. Yeah. Ok, excelente. This is funny. That's funny. Right? Una situación puede ser divertida o puede ser extraña, dependiendo. Y le vamos a dar un tono de voz distinto para expresarlo en inglés. That's interesting. Es interesante. Eso es interesante. That's interesting. Ok. Por ejemplo, no sé, alguien me dice, teacher, voy a hacer un examen de certificación el próximo mes. Right? Y yo le diría, that's interesting. Eso es interesante. Ok, cool. I love them a lot. I love them a lot. Las amo muchísimo a todos o a todas. Ok, I love them a lot. ¿Qué les puedo decir? Los BTS, o ¿cómo se llaman los chicos de Corea del Sur? BTS. BTS. El otro día le preguntaba a una alumna, ¿y qué pasa con esos chicos? What's the thing about these guys? And she told me, teacher, I love them a lot. Los amo muchísimo. Okay. Teacher, Yes. You too? No me... es que mi mamá, Ajá. es que yo le dije a mi mamá que chicos malos era bad guys, pero le preguntamos a la Alexa y dijo que de chicos malos era bad boys, pero no sé si guys es no para decir para hombres, sino para decir como en público en general, como niñas y niños. Sí, ciertamente. Bad guys es una forma más coloquial, más de lenguaje informal, ¿sí? Y se refiere, puede ser niños, puede ser niñas, puede ser no tan niños, pueden ser más grandes, ¿ok? So, be careful. If you ever go alone on the streets in Coatzacoalcos, be careful because there's always bad guys out there, right? Porque siempre hay chicos malos, hay personas malas. Vamos a referirnos como personas en general. Puede ser pequeño, mediano o adulto, right? There are bad guys out there. Pero si decimos bad boys, ahí no hay pierde. Nos estamos refiriendo a esos chicos, varones, que son malos. Bad boys, right? You know, in my school, most of the kids are really bad boys. En mi escuela, la mayoría de los chicos son chicos malos, bad boys, right? Ahí no me estoy refiriendo que las niñas. Si yo quiero referirme a las niñas que son malas, in my school, many of the girls are really bad girls, right? Son chicas malas. Porque también las hay, right? ¿Cierto? Menos que los hombres, pero sí, sí las hay, claro. Bien, entonces le decía, I love them all. I love them a lot. I love them a lot. Quiere decir, los amo mucho. Ahora, podemos hablar de personas. Cuando digo them, estoy subrayando aquí them, pero también podemos hablar de comida. Por ejemplo, tamales. Hey, how about tamales? Do you like tamales? I love them a lot. Los amo muchísimo los tamales. Oiga, pero ¿cómo va a amar a los tamales? Es en sentido figurado, ¿ok? I love them a lot. ¿Y qué tal? Como lo que decía la canción de que está enamorado del viernes. Exactamente, that's true, that's true. Ahora si ves uvas, do you like grapes? Yeah, I love them a lot. Me encantan las uvas, eso quiere decir, amo las uvas, me encantan las uvas. Next thing is a clothing store. A clothing store es una tienda de ropa. I know girls like that a lot. To help sick people. Help sick people es ayudar a las personas enfermas. Sick es enfermo o enferma. People, personas. So, to help sick people is to ayudar a las personas enfermas. To take people to the emergency room. To take people to the emergency room es llevar a las personas. Llevar personas a la sala de emergencias. Excelente. Very good. You have it right there. An ambulance driver es una ocupación, es un conductor de ambulancia. Y por último, to work the night shift. Esto es muy... Trabajar en el turno de la noche. Esto sí lo conozco. Yes, night shift es turno de la noche. All right. Entonces, ¿cómo diría turno de la mañana? Es to work the morning shift. Muy bien, the morning shift. Ok, entonces, ¿cómo dirías turno de la tarde? To work the afternoon shift. Ok, afternoon shift. All right. That's exactly. Ese es el turno de la tarde. Muy bien.
So, yes, that's it. That's it. Morning shift, afternoon shift, night shift. Which one do you like? ¿Cuál te gusta? Oh, I like the morning shift. How about you, Carmen? Which shift do you like? Yes. Sorry. What shift do you like? Morning shift, afternoon shift, or night shift? The morning shift. Yeah, me too. I like the morning. Teacher, Yes. a mí no me pregunta porque de todas maneras tengo que ir a la escuela en la mañana. Yes, pero sí te puedo preguntar, what shift do you like? O que me quieras decir cuál te gusta, no pasa nada. All right. So what shift do you like, Fernanda? Morning shift or afternoon shift? Para ti. Morning shift. Ok, ahí está, por eso te llevan en la mañana a la escuela. How about you, Jimena? What shift do you like better, morning shift or afternoon shift? Morning, teacher. Morning shift, all right. Me too. I like the morning shift, all right? Because I get up early, aunque se me peguen las sábanas, pero prefiero esa así terminamos temprano. All right, so voy a borrar esto y voy rapidito de abajo para arriba. To work night shift, trabajar el turno de la noche. An ambulance driver, conductor de ambulancia. To take people to the emergency room, llevar a las personas a la sala de emergencia. To help sick people, ayudar a las personas enfermas. A clothing store, una tienda de ropa. I love them a lot. Los amo, las amo muchísimo a todos o a todas. That's interesting. Eso es interesante. That's funny. Es divertido. Es extraño. To work for, trabajar para. To make a lot of money, ganar mucho dinero. To stand all day, estar de pie todo el día. Facility, infraestructura o instalaciones. To sit all day, sentarse todo el día. To wear a uniform, usar un uniforme. Flight attendant, aeromoza o aeromozo. Firefighter, bombero o bombera. Vendor, vendedor de puerta en puerta o de los que andan en la calle. Server, mesero o mesera. Or waiter, mesero o waitress, mesera. Security guard es guardia de seguridad. Paramedic es paramédico. Salesperson, vendedor de tienda departamental. Police officer, oficial de policía. O policeman, hombre policía. Policewoman, mujer policía. Office manager, jefe de oficina. Nurse, enfermera. Host or hostess, anfitrión. Front desk clerk, recepcionista demostrador. Cashier, cajero. Bellhop, botones. Accountant, contador. And manager, gerente. All right? So, Teacher, yes. hay un video cómico que un señor le sirve, el mesero le sirve al señor un plato incorrecto y entonces cuando el señor se da cuenta que es incorrecto, se lo grita en inglés, ¡Server! Ok, excelente. Mira, ya lo tienes. Server, qué bien. Y esa forma elocuente de decirlo es lo que hace que se quede como una moneda acuñada en nuestra mente y en nuestro corazón, porque eso fue muy buen actuado. Otra vez, come on, Fernanda. Exactly, very good. Yo creo que voltearían a verte todos los servers del restaurante donde vayas a Estados Unidos algún día, sobre todo a Orlando, en Florida. Disneyland is over there. So, what you call server? Where is my avocado in this hamburger? Right? Lo cual quiere decir, mesero, ¿dónde está el aguacate en mi hamburguesa? Obviamente nunca te van a dar aguacate para una hamburguesa en esos países. Solamente México los tiene. Okay? Good. Now, it's time to look at these people. You please tell me what jobs these people do. So Police officer. that's right. That person is a police officer. Okay, good. What about the second one? What does he do? Taxi driver. He's a taxi driver. What letter is that? Taxi driver is letter O. Okay, that's letter O. Let me put it here. No, that's a 0. Sorry. O. Okay. And what about the next person over here? What does he do? He's a... It's a vendor. That's right. He's a vendor. That's letter P. That's right. He's P. a vendor. That's good. And what about this woman? What does she do over here? What does she do? Jay. She's a... He's That's a cheese. Yeah. She's a host. Okay, she's a host. She works in the restaurant
And she helps people to go to the table, right? She asks them questions and then she takes those people to a certain area in the restaurant. How about the next? Ese server. That's right. Bingo, server. Yeah, the server, al que le gritó Fernanda, server. Good, that's 10. That's a server. Very good. What about these two people? What do they do? Chef. 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 They're chefs. All right. There are two chefs. That's letter D. Excellent. So this letter D. Now, what I'm going to do, I'm going to delete all these marks and I'm going to take a photo. No problem. I'm going to take a photo of this. I'm going to take a screenshot of these so you can have it with you all the time, right? So here we go. Don't worry. I'm just trying to share this with you. Yeah, I'm going and that's, that's the job. Just share them through WhatsApp. You got them on WhatsApp. Now, I'm going to delete this and I'm going to move forward. And once again, so let me know, what does he do here? A. Accountant. Not really, because he has a telephone and he's responding to. B. Okay. D. Is what? Bellhop. It's a bellhop? No, actually, this is the bellhop over here, but this is not. Okay. Office manager. No, this is the K, the receptionist. Okay. Yeah, he's a receptionist. Strange, but he's a receptionist, okay? That's a little strange. What about the next woman? What does she do? Teacher. Yes. Teacher. ¿Cómo que receptionist? No, receptionist era en el 10. No. No. Ahorita lo vamos a ver. También existen hombres recepcionistas. Yeah. Okay. No estamos acostumbrados en México, pero en otros países sí, right? Vean, esta chica tiene una calculadora. She has a calculator and she is, like doing figures there. She has a computer. So what does she do? Accountant. That's right. She's an accountant. Okay. Yes, that's what she is. She's an accountant. Okay. A. Okay, good. Now, look at this woman. Look at this woman. She's got an angry face. She's angry. Esa es la jefa. Exactamente. Bien que reconoce Fernanda, right? Okay. So, what does she do? What is is night. I. Very good. That's an I. She's an office manager, right? She's an office manager. That's I. Cool. All right. So now we can go with number 10. What does he do? Receptionist. No, es la L, ¿no? Yeah, letter L is no. Es la... Receptionist. No, y el recepcionista ya lo tiene, el número 7 tiene el recepcionista. No puede. Okay. Era hot, ¿no? No. Hot. No, el host ya lo pasamos en la. Develop. No, es this one. A ver. Front desk clerk, ok, porque es el que atiende de entrada a los inquilinos o como se llama en los hoteles, ok? So, he's a front desk clerk, ok? Good. Next one, this number 11, what does he do? Server. No, ya lo pasamos. El server es un bellhop, es el que lleva las maletas. El server es el restaurante, right? So, ese es un bellhop. Y el bellhop es la letra B. letter B, ok? Teacher. Yeah. Yo estaba pensando al revés porque el 11 yo le iba a decir front desk clerk y la 10 le iba a decir bellhop. Ok. ¿Saben por qué se llama front desk clerk? Porque este es un desk. ¿De acuerdo? Un escritorio. ¿Y dónde está? En el frente, front. Atrás de él están todas las habitaciones, todo lo que tiene que ver. Y él es la persona. Clerk es empleado.
O sea, literalmente, empleado del frente del escritorio. Es el que da la cara en el hotel, right? So, front desk clerk. So, that's why that's the front desk clerk. Now, I'm going to delete all this, and I'm going to take a screenshot. ¿Qué significa bellhop? O Bellhop, sea, pero, Botones. pero ya así como lo dividido, bell y después la palabra hop. ok, bien. Buena pregunta. Quiero entender. Hop es brincar. Hop, hop, hop. Y No. bell es campana. La palabra Ah, bell es campana. Así que es el chico que brinca cuando le suena la campana en el hotel. yo pensé que saltar era jump. También se dice jump. Hay 3 verbos para decir saltar. Jump, skip, and hop. ¿Ok? Jump, skip, and hop. Son 3 verbos. Ya los veremos más adelante cuál es la diferencia. So now let me share this with you, which is the second photograph, the second screenshot with all of you. That's number 2. So, Fernanda, tú no tienes el teléfono, pero estoy compartiendo en este momento en el WhatsApp lo que estamos haciendo ya hasta ahorita. ¿Ok? Creo que le llegó a mi mamá. Yes, so I hope your mom would just give you that information later. All right, so now let me erase all this and we're gonna move forward to the last one. So, nurse, number 12, that is nurse. Okay. That's right, he's a nurse. Nurse. What is the nurse? What letter is the nurse? Y la 3 es esta es la E porque es doctor. H, that's right. And letter number 13, what does she do? She's a doctor. Letter E, she's a doctor. Yeah, E, she's a doctor. I. Yes, absolutely. That's correct. Okay, let me center it. Now it is correct here. What about this number 14? What does she do? Es Is L. L. Yes, L. absolutely. L. She's a salesperson. Very good. Salesperson. What about number 15? What does she do? Teacher, Yes, Jimena? el salesperson puede ser como el personal shopper, ¿o no? También puede ser. También puede ser, pero eso es así como que más de más caché, de más estilo. Ese salesperson es también muy bien vestido, muy bien portado, pero anda para todos lados con cualquiera. El personal shopper es más así como que, a ver, yo lo voy a hacer su personal shopper y usted me dice lo que usted quiera en la tienda. O sea, uno es más así, más casual y el otro es ya más a ligas más altas. Sí, así como que haga de mí lo que usted quiera. Si me dice que yo brinque, que salte, que me ponga el traje y que yo modele, yo lo hago. Ese es el personal shopper, ¿ok? Y el salesperson no va a hacer eso. Le va a decir, mire, este le conviene y punto. That's it. Right. So, okay, number 15, what does she do? Sí. 3. That's letter C. She's a cashier. That's right. That's Sheer. good. Very good. And number 16. Ay, this es police office o office manager. No, he's not a police officer. Security guard. It's a security guard. That's letter M. Se parece al police officer, pero en este caso no es un police officer, es un security guard, ¿ok? Es un guardia de seguridad. Yes. Okay. Yeah, no problem. No problem, porque los police officers andan en la calle, atienden cosas muy legales. Estos solamente protegen las tiendas, ¿ok? Pero digan, tengo una duda. Yeah. Es que yo me confundí de parte de por los nombres porque digamos que ambos tienen trabajos en proteger digamos a las personas, pero si alguien se llega a meter y roba algo, el security guard puede digamos actuar como un policía y digamos llamar a la policía para que lo lleve a la cárcel o él lo puede enfrentar. Lo puede detener de alguna forma, pero tiene que llamar a la policía, al police officer, para que el police officer actúe conforme a la ley. Él no puede proceder más allá de su tienda. Y el police officer puede llegar, arrestarlo, arrest the guy,
y llevárselo en patrulla porque tiene esa jurisdicción, ese atributo de poder hacerlo. El security guard no lo puede sacar a ningún lado, si no se lo meten a la cárcel a él. Solamente protege la tienda y that's it. Yeah, es todo su asunto. Okay? So, now we have all these three different things, okay? So, now please, I would like you to listen to these different things. Si se dan cuenta, ahorita voy a borrar eso, I'm gonna erase this. Cada una de las fotos, each one of the photos, they have this. Okay, and now you can listen, you can actually hear the pronunciation. Match the jobs with the pictures. Then listen and practice. 1, J. Police officer. 2, O. Taxi driver. 3, P. Vendor. 4, G. Host. 5, N. Server. 6, D. Chef. Okay, now we try next. Sorry. Next. 7, K. Receptionist. 8, A. Accountant. 9, I. Office manager. 10, F. Front desk clerk. 11, B. Bellhop. Good, and we try next. Yes. 12, H. Nurse. 13, E. Doctor. 14, L. Salesperson. Salesperson. 15, C. Cashier. 16, M. Security guard. Okay, right. Yeah, security guard. Vamos ahora de regreso, okay? We're just gonna do it one more time. Okay. Nurse. Teacher, 13, Yes. nada, es que quería decir que no sé si en la tercera se podía decir a la manager se le podía agregar el she. Es que se me olvidó que era she, pero era manager, jefe de piscina o cómo era. It's an office manager. She, Office manager, se le puede agregar el she y el he, o además decir office manager. claro que sí, ahorita lo vamos a ver, justamente viene eso, all right? Como que me anda leyendo el pensamiento, Fernanda. Okay, that's good, okay? That's good. Now, we try next. E. Doctor. Oh, this doctor. 14, L. Salesperson. I'm sorry, this is salesperson. 15, C. Cashier. 16, M. Security guard. Security guard, okay, good. Now, look at this. This is what I'm going to do because we're going to review, but also I'm gonna ask you questions. I'm gonna cover these professions, these jobs, and then I'm gonna ask you like this, number, okay, and then I'm gonna say number 12. And then I'm gonna ask you, what does he do? Because that person is a he, right? But I can also ask you, what does she do? All right, can be a person. Now, when you respond to these, you're gonna say, actually, you're gonna say, he is, all right? And sometimes we say he is an, just gonna put it next to it.
And then we'd say the job, all right? So this can be he or she, or yeah, like I said, it can be she at the beginning. So this is the person responding, which is B, to the question. So, entonces, lo que yo voy a hacer es voy a preguntarles con la primera forma, voy a escoger un número y el número puede ser like this, 15. Oh, color blanco no se ve, of course, so it's gonna be blue. I'm gonna pick up blue. So, number 15, what does she do? She is an Cashier. She is a cashier. Okay, she's a cashier. She's a cashier. Vean, cashier. aquí vamos a responder con esta. Solamente con A. She's a cashier. Ok. La pregunta es, ¿cuándo voy a responder con todas? O sea, con an. ¿Cuándo voy a responder? Cuando es he, no. No. Cuando las palabras del empleo de la persona empiezan con Con vocal. vocal. Con Exactamente, vocal. Carmen. Cuando empiece con vocal. Como cuando vimos las cosas anteriormente. This is a book. This is an English book. Ok. Porque English es una vocal. English. Ok. Esa es el mismo criterio. Y ¿Sí? Ahora voy a usar otro número. I'm going to use a different number, different person. So, number 16, what does he do? he is a war, o sea, aquí es he is a Security guard. security Guard. Okay. guard. He's a security guard. Okay. He's a security guard. Very good. Now, next question. Number 12, what does he do? He is He's a nurse. He's a nurse. Excellent. He's a nurse. Number 13, what does she do? she is a doctor. He's a doctor. Very good. And the last question, number 14, what does she do? She is a salesperson. He's a salesperson. She's a salesperson. Excellent. She's a salesperson. That's great. Now you know this. Okay. Now we're going to go back and I'm going to be asking you the same questions, but yes, here. Let's review this one more time. Just review this one more time. Listen. 7, K. Receptionist. 8, A. Accountant. I. Office manager. 10, F. Front desk clerk. 11, B. Okay, you got it? Now I'm going to cover this and see if you can remember the professions of all these people. So let me start with the first one. It's going to be my question. What does she do? What does she do? ¿A cuál? This? What does she do? Office manager. She's an office manager. Very good. She's an office manager. What about this boy? What does he do? What does he do? He is a bellhop. Excellent. He's a bellhop. What about this woman? What does she do? She He is is a accountant. an An accountant. An Excellent. accountant. Beautiful, because she is an accountant, porque empieza con vocal su profesión, an accountant. And what about this man? What does he do? He is a front desk clerk. Front desk cleric. Okay, he's a front desk cleric. And the last person, what does he do? He is a reception. Receptionist. All right, receptionist. Receptionist. That's right. He's a receptionist. And let me uncover all this. You're very right. Excellent. Now we try the last one.
The last one, let me clear everything here, and we're just gonna go and check out the last one. And pay attention to the- Match the jobs with the pictures. Then listen and practice. 1, J. Police officer. 2, O. Taxi driver. 3, P. Vendor. what's the vendor? 4, G. Host. 5, N. Server. 6, D. Chef. Okay, now I'm gonna cover this whole thing, and you're gonna let me know what does he do? De la one. Is a vendor. He's a server. Very good. Okay. Yeah, he's a server. What about this man over here? What does he do? He is vendor. a Vendor. He is He's a a vendor. vendor. Good. What about these two people here? What do they do? She is He's a a chef. chef. Yes. And he is a chef, or they are chefs. They are chefs. What about this man? What about this man? What does he do? he He's is a a driver. taxi driver. He's a taxi driver. Very good. What about this woman? What does she do? Is She is a Host. Yeah, she's a host or a hostess, right? In a restaurant. What about this woman? What does she do? Oh, she is a police officer. Yeah, she's a police officer or she's a police woman, all right? She's a police officer, by the way. Okay, just got it right. You just got all of them right. And yeah, congratulations. You can see that. Teacher, Yeah. parece como si la policía está como diciéndole al que maneja el taxi como si le está dando una multa o le está diciendo que algo trae mal. Okay, yes, that might be. Yo creo que le pegó al hidrante que está ahí. Si ven aquí el hidrante, sí. the hydrant, yo creo que le pegó y le está poniendo una infracción por haber descuidado esto. Right. So he had a crash against the hydrant, and so he's getting a fine for not watching carefully what he's driving. So maybe that happened. I'm just, supposing this. I'm not sure. I have to be there in order. Okay, so now I'm going to cover this. Let's check. Right. Number 1, she's a police officer. Number 2, he's a taxi driver. Number 3, he's a vendor. Number 4, she's a host or a hostess. Number 5, he's a server. And number 6, he is a chef or they are chefs. All right, whichever you want to say. Now, this is the moment of the truth. What is number 3? 3. Yes. Entonces, she is a no era how. He is a Server. Taxi driver. no. He's a vendor. He's a vendor. Let's start with the V. He's a vendor. Okay, we check it out. Can we verify that? Vendor, and that is P. Vendor. Okay. Teacher. Yeah, that's number Teacher, 3. excuse me, pero usted dijo number 2 y tú es taxi driver, no dijo number 3. I said number 3. Number 3, what does he do? Yeah, he's a vendor. Now, number 5, what does he do? Number 5. She is a how. Carmen, number 5, what does he do? Estoy perdida. Okay. I'm lost. You're lost, okay? You're lost. You're here in Coaxacualcos. No worries. He's a server, all right? Number 5, he's a server. Good. Let's try next. Number 1, what does she do? Okay.
She Number is one. a police officer. Police officer, very Police good. Okay, officer. she's a police officer. Number two, what does he do? He is a taxi driver. He's a taxi driver. Very good. He's a taxi driver. Excellent. And number 6, what do they do? What do they He is, es que puede ser uno o dos, pero es Okay, dime con he is a chef. He is a chef. Exactly. He's a chef or they are chefs. Yes, Les voy a poner. Si es uno, vamos a decir he is a chef. Pero si son varios, vamos a decir they are. Y ahí ya no usamos a, ya usamos directamente chefs. Ellos son chefs, right? Good. So, thank you so much. This is what you need to study for tomorrow. And I'm going to show you just super quickly where you can find this. Yo les voy a enseñar dónde pueden encontrar esto. Aquí en el WhatsApp, ahí les puse Teacher. los 3. ¿Se los pides a mami, Fernanda? Los 3. Aquí está, primera Okay. foto, segunda foto. Ya vienen con sus letras para que ustedes sepan. Ya, ahí están las respuestas. So, hay que- Teacher. porque mañana vamos a jugar juego de memoria, pero con ocupación. Okay. Yes, Fernanda. No. Teacher. Yes. Ya entendí que era tomorrow. Hasta mañana. Right, yes. I'll see you tomorrow. Okay, see you tomorrow. Tomorrow, teacher. Bye-bye. Sleep tight. Good night, teacher. Bye.